Hola, en esta clase 4 vamos a identificar y comprender las particularidades del sistema vocálico. Acá un momento. Aquí. Del español vamos a ver mejor las clasificaciones de las vocales. Vamos a reconocer las características del triángulo acústico y su clasificación articulatoria y vamos a relacionar y distinguir diferentes secuencias vocálicas en español. Perfecto. Entonces, acá, con respecto a los fonemas, el modo y el punto de articulación, la clasificación de los fonemas se basa en dos criterios principales, el punto y el modo de articulación. El punto sería el lugar en la boca en que se pronuncia un determinado fonema. Por ejemplo, si sale por la cavidad nasal, por la boca, si tiene participación de los órganos. El modo de articulación son todos los procesos que se realizan para pronunciación de ese fonema. Es decir, el modo es toda la movimentación de la boca, de los labios, de la lengua. Perfecto. Así, el signo lingüístico está formado por el fonema como unidad mínima. Y el fonema, como ya vimos en las clases anteriores, el fonema no tiene significado. El fonema carece de significado. Y el signo lingüístico verbal, puesto que hay signos no verbales, ¿no? Como gestos, está dotado de significante y significado, está representado por la palabra. Entonces, ¿cómo se llega del fonema, que es carente de significado, a la palabra formada por fonemas, que es dotada de significados? Es decir, las palabras son formadas por monemas y los monemas se distinguen entre lexemas y morfemas. A ver, los monemas son las partes dotadas de significados, en las que se pueden descomponer los signos. Entonces, los signos pueden descomponerse en fonemas que no poseen significados, pero las unidades mínimas de cada signo que son dotadas de significados son llamadas monemas. Por ejemplo, signos mínimos tal como sal, pan, son todos monemas que forman otras palabras. Por ejemplo, panadería puede ser acá desprendida hasta llegar a pan, que es un monema, ¿no? O salado, perfecto. Los monemas son clasificados en lexemas y morfemas. Los lexemas son lo que llamamos de raíz de la palabra. Es la unidad mínima dotada de sentido. Perfecto. Es la unidad que va a designar conceptos. Es la forma significativa mínima, la que le da significado a las palabras. Entonces, es el lexema o la raíz de la palabra que va a formar una familia de palabras. Como por ejemplo acá en gato, el lexema es gat. Gat se refiere a todo lo que es felino doméstico, como ya han visto, ¿no? En el vídeo de la clase 2. La familia gato, gata, gatito. Perfecto. Entonces, el lexema sería lo que llamamos raíz. Ya el morfema es la unidad de significación gramatical. El morfema se une a lexemas para designar género, femenino, masculino, número, singular o plural. Entonces los morfemas pueden ser desinencias, prefijos, sufijos, pueden ser determinantes, preposiciones, incluso conjunciones. Los morfemas son las letras que van pospuestas o antepuestas al lexema, a la raíz, e indican los accidentes del vocablo. ¿Qué serían accidentes del vocablo? Accidentes de una palabra, género, número, perfecto. Entonces, por ejemplo, gato, yo tengo aquí el lexema gat, el morfema gramatical o, que indica género masculino singular. Perfecto.
Entonces, aquí un análisis del verbo vivir. Yo tengo aquí el lexema, la raíz bib, que va a dar significado lexical a la cuestión de vida, ¿no? Ir, que es el morfema, que va a dar significado gramatical, es decir, una desinencia que va a indicar que se trata de un verbo. Pensando que los monemas son unidades mínimas de significado, sean lexemas o sean morfemas, perfecto? Ir, ya sé que es una desinencia gramatical, es un morfema gramatical que indica verbo. Perfecto, tercera conjugación. Y bib es la raíz, un tipo de monema que me indica el concepto. Ya las palabras, estas unidades pueden ser desprendidas en fonemas. Mire, los fonemas no poseen significación. Entonces, la unidad mínima de significación de una palabra por la que formamos palabras es el monema. El monema puede ser tanto lexema, que es la raíz de las palabras, o los morfemas. Los morfemas pueden ser prefijos, sufijos o infijos cuando van en el medio de la palabra, que se unen a lexemas para formar nuevas palabras. En ese sentido, las palabras primitivas son formadas por la junción de un lexema y morfemas. Tranquilo, entonces, gato, piedra. Ya las palabras derivadas son palabras primitivas como gato, gata, más prefijo o sufijo. Es decir, en algunos casos incluso yo pongo un complemento para evitar eufonía, es decir, un malo sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, panadero es el lexema pan, más el sufijo er, más el morfema que indica género o. Para no quedar panero, se le fue añadido aquí el infijo ad, el complemento ad, para que quede panadero y no cause eufonía. ¿Tranquilo? Entonces acá, un análisis de cómo haríamos ahí de los lexemas, ¿no? De los monemas, lexemas y morfemas. Entonces la palabra sal. La palabra sal ya es el propio lexema, la raíz. Perfecto. Gatos, yo tengo el lexema, gat, que es lo que da significado, el morfema de género o masculino más el morfema de número, es decir, los morfemas traen propiedades gramaticales. Perfecto a la palabra. La palabra gatito, entonces aquí sigue el mismo lexema que da origen a una serie de palabras de esa familia de felinos, el sufijo it más el sufijo de género o masculino singular. Y la palabra indecisión. Tengo aquí el lexema deci. Tranquilo. Aquí en este caso hay incluso el prefijo, que es un morfema gramatical in, de negación, más el sufijo sion. Perfecto. Que es un sufijo de sustantivo. Tranquilo. Con respecto a las vocales, entonces, después de la explicación, ¿no? De monemas, que son las unidades mínimas de significado, que se distinguen entre lexemas y morfemas. Vamos a la clasificación de las vocales. Perfecto, de acuerdo con Quiles, las definiciones para las vocales pasan tanto por la fonética como por la fonología. De acuerdo con la fonología, el modo y el lugar de articulación y la acción del velo del paladar son los rasgos articulatorios que caracterizan un fonema vocálico. Las vocales pueden ser entonces fonemas, por ejemplo, la I alta anterior por la posición de la lengua, media anterior la E, baja central A, media posterior O y alta posterior U. Vamos a ver el porqué de esta clasificación. Ya por la fonética intervienen todas las características fonéticas de las vocales. Por ejemplo aquí, el alófono E, vocal media, anterior, oral, sonora, átona, alófono de E. La vocal E, ese alófono sería del francés, ¿no? E. Anterior, oral, sonora, átona, alófono de E. Y aquí, E también
otro alófono, ¿no? En este caso nos interesa solamente ese, que solamente ese, ahí. Lo interesante de las vocales, Kilis aquí establece una clasificación, por ejemplo, por la vocal E, que traspasa el español, se va a otros idiomas, porque en español tenemos 5 vocales y solamente 5 fonemas vocálicos, A, E, I, O, U. No es como en portugués, A, E, I, O, U. O francés, E, I. Tranquilo? Entonces aquí, los criterios básicos para la clasificación de las vocales. La abertura. ¿Qué es la abertura? A distância entre a língua e o céu da boca. A distância entre a língua e o paladar, como decimos em espanhol. A, E, I, O, U. Então, essa distância que vamos evaluar. La localización. O lugar de la boca donde se la pronuncia. A, E, I, O, U. Perfecto? Y la acción del velo paladar, en ese sentido, por la abertura, de acuerdo con Kilis, las vocales pueden ser altas o cerradas. Cuando la lengua está muy próxima al paladar duro o al paladar blando. Por ejemplo, aquí el caso de la I y de la U. I, U. La lengua está muy alta. Vocales medias, cuando la lengua no está próxima, pero tampoco está alejada. Por eso es mediana, E, I. La lengua no toca, no está muy próxima al paladar, tampoco está muy baja, media, la E y la O, perdón. Por la abertura, las vocales pueden ser bajas o abiertas, solamente la A. Entonces, A, baja, E, O, media, I, U, altas. Perfecto, entonces A, la lengua está baja, E, O, la lengua está mediana, I, U, la lengua está alta. Tranquilo. Entonces aquí, por ejemplo, la realización del fonema I de vivo, palabra vivo, I, alta. Y realización del fonema E de bebo, O, bebe, E. Entonces, I, U, altas, E, O, medias, A, baja. Tranquilo, por la posición de la boca. La realización del fonema A, mira, la lengua está baja, está lejana, ¿no? Del paladar. Y aquí del fonema O, está mediana. Si fuera un fonema A, la lengua estaría aquí. Tranquilo. Por la realización o lugar de articulación de las vocales. Las vocales pueden ser anteriores o palatares. Cuando la lengua invade la región delantera o la zona del paladar duro. E, I. La lengua está muy detrás. E, I. Tranquilo. Vocales centrales, cuando la lengua se encuentra en la zona intermedia, cubierta por el medio paladar. A. Entonces, E, I, ¿no? Vocales anteriores. A, vocales centrales. Y posteriores o velares. O, U. O, U. Cuando la lengua está en la región posterior o zona del paladar blando. O, U. Entonces, la lengua ya está lejana, más lejana de las otras vocales. Entonces, aquí. El fonema U de pupas, U, aquí, la posición de la lengua. Perfecto. Con respecto a la acción del velo paladar, ¿no? Toda essa parte do céu da boca. Son orales, cuando el aire sale por la boca y el paladar está pegado a la pared faríngea. A, E, I, O, U. El aire sale por la boca. Son nasales, cuando el aire sale por la boca y por las fosas nasales al mismo tiempo. E, I, U. Tranquilo. O como aquí, manta. Generalmente en español las vocales suelen ser orales, ¿no? Manta, manta. Las forzamos, ¿no? Nosotros que no somos nativos, A, E, I, O, U. Manta, sería más del portugués, una nasal.
Tranquilo? Algunas observaciones. La Y en posición final de palabra en realidad representa al fonema I y se pronuncia como tal, como el fonema I, como si fuera la vocal. Por ejemplo, rey, ley, independiente de la región. ¿Por qué? Por ejemplo, la palabra leyes. En algunos lugares es pronunciada leyes. Por ejemplo, en México, leyes. Tranquilo. Pero hay leyes, 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 leyes. ¿Tranquilo? Entonces, eso depende del acento. Ya independiente del acento, la Y en fin de palabra será siempre pronunciada como I, como la vocal, fonema vocálico. Rey, ley. La U precedida de G no representa ningún fonema. Por ejemplo, guiso. La U aquí no es fonema, solo transforma al fonema anterior. No hay palabras en español que comiencen por diptongos, como aquí en ese caso, UE. En todos los casos va una consonante, que es la H, o H, que precede essas palavras, como hueso, osso, huevo, ovo. Tranquilo? Algunas observaciones. Entonces tenemos acá, por la posición de las vocales, ¿no? Las cerradas iniciales. I, cerrada inicial. I, por la posición de la lengua. Final, U, pero es cerrada. Las medias, centrales. E, O, tranquilo, la lengua en la posición mediana. Y las abiertas, A. Tranquilo? A ver, de esa forma, los aspectos fonológicos de los 5 fonemas. Si vamos a clasificar las vocales por el aspecto fonológico, tenemos que la A es una vocal central abierta, porque se pronuncia en el medio de la boca, A, y media también, ¿no? E, vocal media inicial central, I, vocal inicial cerrada, I, O, vocal media final central, O, y la U vocal final cerrada. Perfecto. Son todas observaciones o clasificaciones que hacemos a partir del modo y del punto de articulación para producir estos sonidos. Perfecto. Ahora, además de estas clasificaciones, las vocales A, E y O son llamadas fuertes en oposición a las vocales débiles, que serían I, U. Entonces, A, E, O, fuertes, débiles, I, U. La clasificación de las vocales también se da por comparación a la cavidad bucal, A, E, I, O, U, que forma un triángulo. Ese triángulo de Hewag, que fue quien lo inventó en 1781. Entonces, Hewag inventó ese triángulo ya en 1781 para estudiar la posición de las vocales. Perfecto. Entonces, aquí tenemos la posición anterior, central y posterior, altas o cerradas, medias, baja, abierta. ¿Bien? Entonces, aquí A, E, O y U. Y la posición de los labios. Entonces, aquí, la I, estirados, neutros, A, redondos, O. Perfecto. Y aquí, en posición mediana, U. Tranquilo? Entonces, aquí, A, neutros, E, I, estirados, redondeados, O y U. Ahora voy a pedir a los chicos que me abran ahí un sitio, um site especializado em fonética. Nesse site vocês terão a opção tanto do inglês quanto do espanhol. Vou abrir na opção em espanhol. É um site que vocês poderão usar tanto para a prática quanto para estudar para a disciplina. Então, aqui, as vocales.
Entonces, son sonidos en los que no se constriñe el tracto vocal severamente, sino que se crea una configuración abierta y global determinada principalmente por la posición de la lengua. La gran diferencia que está escrita entre vocal y consonante. Para las vocales no hay obstrucción de aire, A, E, I o U. Para las consonantes, la producción de las consonantes hay sí abstracción de aire. Perfecto. Entonces tenemos aquí las vocales altas, medias y bajas. Entonces vamos a las altas, la I y la U. Entonces aquí ustedes encontrarán nuevamente la definición. Las vocales altas se caracterizan por un movimiento de elevación de la lengua hacia el techo de la boca, es decir, el tejado, el paladar, dejando una abertura relativamente estrecha por donde fluye el aire. Por eso es alta la posición de la lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, la I. Mira, I, la lengua sube, ¿no? Entonces yo tengo aquí el movimiento. Entonces aquí los sonidos. Hipo. Hipo, mira, la I, por el triángulo, los labios son estirados. I. Hija. Misa. Aquí. Ahora la U. La U son labios redondeados, ¿no? U. Entonces alta también. Mira la posición de la lengua. La lengua sube, ¿no? Uña. Mira, uña. Los labios son redondeados. Humo. Tuna. Azul. Perfecto. Y aquí la representación de las vocales por alófonos, porque está entre colchetes. Ahora las vocales medias, la E y la O, se caracterizan por un movimiento de elevación de la lengua hacia el techo, dejando una abertura más amplia de las vocales altas, es decir, una abertura mediana, como vimos en la clase. La E. E. Perfecto. Eje. Eco. Peso. ¿Por qué? Note que incluso cuando hay acento, veremos la clase de acentuación más adelante, el acento no sirve en español para marcar la sílaba, la vocal abierta, ¿vale? Solo para marcar la sílaba fuerte, porque en español tenemos 5 vocales, 5 fonemas, A, E, I, O, U, no hay E, ni O, ni A. Perfecto. Ahora la O también, que es media, ¿no? O, la posición de la lengua mediana. Ojo. Y los labios redondeados. 8. Cosa. Vaso. Siempre con el mismo sonido, ¿no? Y ahora la baja, que es la A. El movimiento de elevación de la lengua es muy ligero. La lengua siempre baja, ¿no? El propio nombre ya dice. A. Ah, entonces aquí. Arma. Año. Pato. Boca. Boca. Y si vamos acá a las semiconsonantes, vamos a ir profundizar un poco más, ¿no? ¿Qué sería una semiconsonante? Son vocales que preceden otra vocal típicamente más abierta. Entonces, cuando una vocal viene seguida, no de una vocal más abierta, acaba transformándose en unas semiconsonantes. Perfecto. Entonces, las anteriores, por ejemplo, la I. Ya. Entonces, aquí. Piano. Piano. La A se hace más fuerte. Por eso la vocal anterior I se transforma en una semiconsonante. Piano. Cielo. Cielo. La E es más fuerte, ¿no? Salario. Salario. Sabio. Sabio. Perfecto. Ahora vamos a la posterior. Gua. Entonces la U cuando se abre, ¿no? Cuenta. Cuenta. Bueno.
Uruguay. Guapo. Tranquilo. Ahora vamos a las semivocales, profundizando un poco más nuestras definiciones. Son vocales que siguen otra vocal típicamente más abierta, que es la que actúa como el núcleo de la sílaba, a la que dos vocales pertenecen. Las semivocales son, por lo tanto, el elemento final de un diptongo. Entonces, las semivocales, la I. Entonces, 20. 20. Entonces, el contrario, ¿no? La semiconsonante, la vocal, precedía una vocal abierta. Ahora va después de una vocal abierta, ¿no? Caigo. Ley. Caray. Bien. Ahora vamos a las posteriores. La U. Cauto. Cauto. Fauna. Terapeuta. Deuda. Vale señalar que estas clasificaciones entre semivocales y semiconsonantes son más a título de curiosidad. Perfecto, y lo es que no puse las definiciones en los slides. No vamos a trabajar eso con los alumnos, eso es algo que es curiosidad para el profesor. Perfecto. Y aquí la cuestión de la pronunciación de los diptongos, ¿no? Los crecientes, entonces tenemos acá un montón, y los decrecientes. Pero esa parte vamos a dejar, vamos a hacer ahí un suspense, vamos a dejar ese trabajo para la clase de los diptongos. Perfecto? Vou pedir para os meninos fecharem o site, por favor, por gentileza, para nós voltarmos aí aos slides. Então, repara que esse triângulo é muito fiel, essa representação é muito fiel a la pronunciación, incluso la representación de los labios. I, E, podemos ver por el vídeo de la boca, ¿no? Neutros A y redondeados O, U. Perfecto. Entonces, ese triángulo representa en realidad todas las características de las vocales, la representación fonética y fonológica. Entonces, A, la posición, E, O, I, U. Entonces, si vamos a pronunciarlas la forma como está aquí, mira, I, E, A, O, U. La lengua forma, el movimiento de la lengua forma ese cóncavo del triángulo. ¿Perfecto? Entonces ahí, I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Es la posición de la lengua que forma el triángulo. ¿Perfecto? Que aparece representado aquí por el triángulo de Hewag. Perfecto, entonces aquí, I, E, A, O, U. Vale señalar que no vamos a trabajar fonética y fonología de este modo con nuestros alumnos, perfecto. Lo máximo que vamos a hacer en la clase de idiomas es dar la representatividad de cada fonema, explicarles que en español las vocales tenemos la felicidad, en español, ¿no? Cuando lo aprendemos como una lengua extranjera, de que hay solo 5 letras y 5 vocales, que en español hay una representación muy fiel de los sonidos a la escritura, es decir, los alófonos están muy próximos a los fonemas, que sería la representación ideal de los sonidos. Entonces, eso no quiere decir que ustedes vayan a enseñar ese tipo de cosas a los alumnos, pero el profesor del área de letras tiene que saber mucho más que sus alumnos. Por eso siempre profundizamos más los conocimientos. Si no, podríamos poner un alumno de nivel 2 de español para dar clases a un alumno de nivel 1. Perfecto, entonces les dejo ahí la sugerencia del sitio, vamos a utilizarlo en otras clases para que estudies ahí la posición de las vocales. Hasta luego. Ahora vamos a solucionar nuestra actividad de número 4. Perfecto.
¿Cuáles son las principales diferencias entre lexema y morfema? Para ejemplificar, ya sabemos que ambos son monemas, ¿no? Y para completar el cuadro de clasificación de las vocales, mira que es fácil, ¿no? Ya les voy a dar una dica. Se forma un triángulo, ¿no? Fácil la cosa. Entonces aquí, primeramente hay que señalar que lexemas y morfemas son monemas. Monemas son las unidades mínimas dotadas de significado, en las que se puede compartir, se puede dividir el signo lingüístico, porque el signo lingüístico también se puede compartir en fonemas. Los sonidos, las unidades mínimas de sonido, pero los fonemas, acuérdate de que son desprovidos de significado. Entonces, los monemas son las unidades mínimas en las que se puede compartir el signo lingüístico, en las que se puede dividir el signo lingüístico, que están providas, que poseen significados. Los monemas están divididos, son clasificados entre lexemas y morfemas. Los lexemas son los conocidos como la raíz de la palabra, ¿no? Es una unidad con significación plena, designa conceptos, nombres, verbos, adverbios, adjetivos. Es la forma significativa mínima. El lexema es lo que da sentido a la palabra. Es la unidad de sentido a la palabra, como por ejemplo, gato, el lexema gat. Gat va a referirse a todo lo que es un felino doméstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, gato, gata, gatito. Entonces, tenemos en toda esta familia de palabras el lexema, la raíz, gat, que se refiere a felino doméstico. A los lexemas, para formar palabras, se juntan los morfemas. Los morfemas son unidades de significación gramatical, que pueden ser prefijos, infijos o sufijos, perfecto, o conjunciones o incluso preposiciones. Los morfemas son partes que se unen a los lexemas que van a dar sentido, significación gramatical a las palabras. Pensando que esa significación gramatical pasa por género, femenino o masculino o número. Es decir, son letras que van pospuestas o antepuestas al lexema. Por ejemplo, en la palabra gato, gat es el lexema que da el sentido. Tenemos el morfema gramatical o, que da el significado de masculino, perfecto, y la ausencia del morfema S da el significado gramatical de singular. Entonces, la ausencia de un fonema también atribuye a una palabra un significado gramatical. Perfecto. Ahora ya el triángulo, ¿no? Acuérdate del triángulo de Reuag, ¿no? Entonces, tenemos aquí vocal abierta central, A, las medias, E, O, y las cerradas inicial I, final U. Entonces, es la posición de la lengua y la realización, el modo y el punto de articulación que fueron representados por Reuag en 1700, ahí, la década de 80 del siglo de 1700, fueron representados aquí el modo y el punto de articulación de realización de las vocales. Entonces, si observa, la lengua hace ese movimiento de un triángulo cabeza abajo, ¿no? Un triángulo cabeza abajo. Entonces, por ejemplo, I, E, A, O, U. Tranquilo, ahí está la importancia de ese triángulo. Entonces, solo para cerrar ahí, no vamos a trabajar tanto con conceptos en las clases de idiomas, pero por lo menos ese concepto del lexema, ya conocido por nuestros estudiantes, que ya son nativos de lengua portuguesa, como raíz, y los morfemas, que a veces también los utilizan, a veces en portugués los tratamos como desinência, son importantes para saber el proceso de formación de palabras, ese proceso que veremos en otras clases. Perfecto, espero que la actividad te haya ayudado a entender mejor los monemas, lexemas y morfemas y el triángulo de Reuag. Hasta luego.